Querido Padre Celestial, te damos gracias por darnos este nuevo día, por permitirnos iniciar nuestra semana contigo, Señor. Tu gracia es mayor, así como cantaremos a iniciar nuestro servicio, es mayor porque nuestros pecados son grandes, pero tú nos has perdonado, Señor, no importa. ah, ah, Nuestra condición de pecador, tú enviaste a tu Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. Gracias, Señor. Y debido a ese perdón que tú nos has dado, podemos apreciar a nuestra familia, podemos apreciar el tiempo que tú nos das aquí de gracia en esta tierra. Podemos apreciar, Señor, que nos provees de todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo y espíritu. Señor, podemos apreciar tu palabra en la cual tú nos muestras nuestro pecado y también nos muestras tu perdón por medio de tu Hijo Jesucristo, al cual envías a la cruz para que por medio de su sangre fuésemos lavados de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tenernos aquí para estudiar esa palabra y sa- para fortalecer nuestra fe, para que así fortalecidos vayamos al mundo y hagamos discípulos de todas las naciones, enseñemos a otros tu palabra, todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Ah, Gracias por darles un año más de vida a Mari y a Arturo, un año más de gracia aquí en la tierra. Te pedimos que los sigas bendiciendo y guiando en tus caminos. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Danos corazones que estén abiertos y mentes abiertas a escucharte a ti y para poner en aplicación lo que aprendemos el día de hoy, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muy bien, vamos a cantar este himno. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios,
son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, luego de haber cantado este himno, vamos a continuar con nuestro estudio del sermón de la bienaventuranza. Recuerden que estamos estudiando esta nueva sección acerca de los sermones de Jesús y es una bendición seguir creciendo. Buenos días, Benja, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Henry. A todos, buenos días, bendiciones. Sí. Entonces estamos en Mateo capítulo 5 y estamos estudiando los versículos del 3 al 8. Hace 8 días hablamos de quiénes son los bienaventurados en cuanto a ser pobres de espíritu. También vimos a los que lloran y hoy vamos a ver esa siguiente bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ese es el versículo 5, Mateo 5, 5. Y es muy interesante cuando estamos hablando que son bienaventurados los mansos, porque tenemos referencias bíblicas que podemos citar como ejemplo. Y esto es importante para nosotros porque, bueno, yo hablo de nosotros los latinos. Hola Clarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Pastor Henry. Buenos días, hermanos. Días, Qué bueno Pastor. escucharlo. Alegra que Gracias, estés acá. Pastor. Gracias. Y porque nosotros, los latinos, y otra vez hablo de nosotros, porque es lo que conozco de más o menos nuestras culturas, somos a veces muy acelerados y sobre todo en los conflictos. Nosotros, como fuimos criados, y todos fuimos criados de maneras muy diferentes, pero muchas veces nosotros eh, somos como gallitos de pelea, somos a veces de sangre muy caliente y eso lo mostramos a veces con nuestras peleas, nuestras discusiones o las cosas que podemos hacer. Y es muy interesante cómo cuando estamos hablando de bienaventurados los mansos y la explicación que se nos da es que son aquellos que son amables, pacientes, no son escandalosos, no insisten en derechos, vuelven al otro la mejilla, son de los que van un poco más allá y, y pues son aquellos que la venganza la dejan en manos de Dios. Pero cuando nosotros leemos esta explicación nos damos cuenta que no somos, sí, somos por naturaleza vengativos, somos por naturaleza iracundos, con pleitos, con peleas. Y todo eso muestra no solamente nuestro viejo hombre, sino que muestra también lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Recordemos lo que dice Santiago de alimentar el pecado, cómo llega la concupiscencia y empezamos a pensar en la situación, a pensar en cómo va a ser esto, aquello, y ya da luz al pecado. Y muchas veces cuando nosotros tenemos conflictos con alguien es porque hemos alimentado mucho esto en nuestro viejo hombre. Y aquí, viendo esto de bienaventurados los mansos, es bueno reconocer nuestro pecado que hemos cometido eh, teniendo conflictos o siendo generadores de conflictos, o no teniendo la paciencia, pues siendo impacientes en todo, y ese tema de la venganza, que es algo que en verdad hace mucho daño. Pero como siempre, damos gracias a nuestro Dios por Jesús. Por amor a nosotros vino a,
a este mundo y mostró la verdadera paz. Pues el pacificador perfecto fue Jesucristo, ese que vino por amor a usted y a mí y mostró siempre en su vida perfecta ese amor hacia nosotros, aún hacia sus enemigos. Y en tanto que la cruz recordamos esas palabras, pues, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, manso perfecto fue Cristo y eso lo hizo por nosotros. Pero hay una referencia bíblica, vamos a ir a Génesis, el capítulo 45, los versículos del 1 al 5, que nos ponen un ejemplo de una persona que, que es mansa, una persona que por la obra del Espíritu Santo, y cuando nosotros veamos estos personajes bíblicos, no crean que son mejores que nosotros, también son pecadores. Sencillamente es un ejemplo de cómo ellos dejaron trabajar el Espíritu. ¿Quién desea leer Génesis 45, los versículos del 1 al 5? Amén. Dale, Benja. Palabra de Dios, Génesis 5, capítulo 45. 1. Génesis 45. Ya. Génesis. Momento, por favor. Génesis 5, 45, perdón. Del 1 Qué al pena, no. 5. Qué pena, hermano Henry, un momento, por favor. Eh, ya. Génesis 45, versículos 1 al 5, palabra de Dios. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Muy bien. Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes puede contarnos un poquito el contexto de la historia de José y sus hermanos? Am, José, a sus hermanos celosos de él, lo vendieron, lo iban a matar, pero am, Judá deseó, en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a los egipcios. Él llegó a ser una persona muy importante en Egipto, tan importante que era el segundo en mando de todo el reino de Egipto. El faraón le había confiado con todo. Am, y después de mucho tiempo, am, sus hermanos, había famina en la tierra y no había comida. Sabiamente José había guardado grano que era suficiente para todo Egipto y para vender a los pueblos cercanos. Sus hermanos vinieron ahí a comprar grano. Am, y bueno,
él se los dio, pero no lo reconocieron porque su aspecto era totalmente diferente. Los egipcios, como sabemos, son muy estéticos, y él había cambiado su aspecto, no lo reconocían. Y de hecho no estaba hablando directamente con ellos porque no permitían hablar a un egipcio con personas como sus hermanos. Así es de que él finalmente se reunió con ellos y no podía contenerse más. Él que amaba a sus hermanos, ya les había perdonado, pero, pero ellos no lo habían reconocido nuevamente. Así es de que ellos les dijo, yo soy José, su hermano, el que le habían vendido, a que habían vendido como esclavo, ¿verdad? En lugar de ser vengativo, en verdad tuvo compasión de ellos. Así es de que nada más brevemente decir a ese pastor. Muy bien, buena explicación, Elkin. Buenos días. Yo creo que aplicable a lo que estamos leyendo, Josué tenía todos los derechos para protestar. Si comenzamos desde el principio, y muy bien lo del hermano Juan, desde el principio, ¿por qué comenzó la discusión entre ellos? Porque él les decía que él iba a ser superior a ellos, como yo le había dado un sueño, como las otras ramos se inclinaban hacia él y por envidia los hermanos decidieron venderlo. Pero el proceso de José no fue fácil. Para uno decir, o sea, como te estaba diciendo, nosotros que somos sangrecita caliente, yo en la primera había estallado, pues. Lo vendieron como esclavo. Enseguida lo llevaron, claro, fue allá. Recuerde que lo pasaron con unos esclavos a comer verduras. Era de los más que él dijo, déjeme, yo como todo esto, le dijo al hombre que los cuidaba. Y cómo empezó a interpretarle los sueños al faraón y enseguida le da un puesto de honor y le sale la esposa del faraón con eso. Por eso lo enviaron a la cárcel, lo tuvieron en todas esas circunstancias. Y yo pienso que, no sé, hablo por él, que uno en esa situación, yo sí, primero cuestionaría uno a Dios porque diría, bueno, ¿y lo que usted me prometió qué es? Esto no estaba en el plan que nosotros incluimos, yo iba a ser grande entre ellos. Entonces yo pienso que aquí podemos aprender algo de la paciencia y esperar y descansar en Dios porque muchas veces nosotros queremos tomar la justicia y la venganza por nuestras manos, queremos desquitarnos nosotros. Y Josué fue paciente, confió en Dios y miramos como contó el hermano Arthur, como fue Juan, como cuenta la Biblia, cómo terminó mostrando ese amor, porque tampoco es fácil, por lo que digo que nuestro viejo hombre siempre quiere vengarse y vamos a partir de este punto. La autoridad y el poder siempre da arrogancia y soberbia. Y la actitud de Josué fue totalmente completa, dice, distinta. Cuando nosotros vamos allá en Génesis, el capítulo 50, ya terminando, dice, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo volvió a bien. Él tenía claro que todo lo que Dios obrara en su vida iba a obrar para su bien. Y hoy en día también sucede con nosotros. Muchas cosas no entendemos a pesar de nuestras malas acciones, pero Dios siempre las va a utilizar ¿para qué? Para bien de nosotros. Entonces es un ejemplo muy bueno ver después de la autoridad que tenía Josué allí, porque él tenía toda la autoridad para haberlos mandado a la cárcel y todo. Dijo, no, ¿cómo está mi padre? Ustedes son mis hermanos. Mostró el amor hacia ellos y enseguida dijo lo que ustedes hicieron, eso estaba dentro de los planes de Dios conmigo. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Benja, Gracias, hermanos. Más claro no pueden ser mis hermanos. Se me viene a la mente Lucas capítulo 6, versículo 29. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjasela que se la lleve también tu camisa. Claramente, como dijo el hermano, la palabra de Dios lo dice. Y José nos lo confirma en el verso 5 de Génesis 45. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando tenemos estas situaciones,
y nuestra sangre latina surge. Es ahí donde el Espíritu Santo obra, nuestro Adán viejo por medio de la fe. En Él, en Cristo, José nos lo está diciendo. Es difícil, hermanos, es muy difícil, pero realmente es de gran bendición la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Esa es mi intervención, hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y qué bueno que podamos identificar la necesidad y tal vez es una tarea diaria que tenemos cada uno de nosotros los que estamos acá, estar en esto. Siempre confiar de que Dios tiene el control de todo, no nosotros, porque aunque, como Juan explicó lo que dice la Biblia, que llegó a ser José el segundo hombre más poderoso del mundo en ese momento, solamente de Egipto, sino del mundo, porque Egipto era la potencia, pues, ¿qué podemos ver? Pues el Espíritu Santo oró en él para vivir esto, entonces, porque sabemos lo que pasa con la gente que tiene poder. Mm. Y hoy en día vemos todos los problemas que hay en el mundo a causa de personas que abusan del poder. Por eso a veces nos preguntamos si un cristiano puede ser político y van a haber muchos conflictos. Una de las cosas que nuestra naturaleza pecaminosa le gusta es eso, el poder, quedarse en el poder, abusar del poder y todas estas cosas. Y a eso estamos tentados y eso es lo que nos gusta. eh, Saber de que tenemos el control sobre las personas, como si fueran marionetas. Y eso es nuestro viejo hombre. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos siempre recordar es que somos servidores. Estamos acá para servir a Dios, para servir a nuestros hermanos, para servir al prójimo. Y nada mejor que el servicio que predicar la palabra de Dios. Nada mejor que el servicio que mostrar con nuestro ejemplo cómo vivimos. Y no quiere decir de que no vamos a tener problemas. El punto es cómo solucionamos los problemas. Por eso es un fracaso total cuando un matrimonio cristiano se toma la decisión de separarse. Y es un problema grande. que Están diciendo, bueno, Dios, usted no trata de solucionar mi problema. Y hay que ser sinceros, muchos a veces se separan por venganza, por querer hacer, porque la persona o la otra persona no quiso hacer como fuera, entonces toman esa alternativa. O cuando hay muchos problemas con los hijos y, y todo el vecindario se da cuenta de los problemas que tenemos y sencillamente hay la evidencia de la violencia, de las palabras feas, pero nunca hay una evidencia del perdón. Por eso, ser manso significa eso, que siempre hay una evidencia del perdón. Entonces, si tenemos conflictos, que todos tenemos, porque todos los que estamos acá, o a no ser de que vivamos en una isla muy apartada, nadie, porque donde habemos personas, hasta el pecado, hay conflictos, y en el sermón vamos a hablar un poquito de eso, y bueno, pues siempre vamos a tener problemas con alguien, pero el punto no es si tenemos el problema o no, porque hay gente que dice, no, yo a mí no me gusta tener problemas con nadie. El problema no es eso, el problema es cómo enfrentámoslo. Y aquí la Biblia nos está enseñando que hay algo muy poderoso que nos ayuda a enfrentar los problemas y se llama el perdón. Juan, Pastor, muchas veces la gente confunde que los cristianos cuando mostramos esa humildad y ser mansos, confunden que es uno débil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que la gente no responda así, am, porque como lo dijimos anteriormente, y no, yo diría no únicamente en los latinos. Yo que vivo en los Estados Unidos y estoy seguro que Jonás lo puede decir también. En Estados Unidos hay gente muy altanera también, ¿verdad? Que puede responder así. Pero tal vez lo vemos así más por nuestra herencia latina. Pero sí, ser manso no significa ser débil, significa comportarse y de hecho es un fruto del espíritu.
¿verdad? Comportarse con bondad, con gentileza, ah, no ser agresivos, ah, controlar los impulsos del corazón. Sí, como dijo el pastor Elkin, si yo hubiera sido Josué, a lo mejor ahí enfrente de mis hermanos, cuando los veía, los agarro a golpes, ¿verdad? O los insulto. Pero no es un fruto del Espíritu poder controlar nuestros impulsos. Esa es mi aportación. Bien, Elkin. Bueno, dos cositas. Una, tener claro este texto con los testigos de Jehová. Cuando ellos dicen que los mansos heredarán la tierra, porque ellos dicen que van 144.000 al cielo, haciendo mala interpretación de Génesis, de Apocalipsis 7 y que los otros van a heredar la tierra. Y no solo le traen este texto, sino el del Salmo 37:8. Cuando esto no suceda, lo llevamos a mirar el contexto del Salmo 37. No está hablando de que van a heredar una tierra acá, sino de la diferencia que hay entre el impío y el creyente, entre el violento y el pacificador. Es lo que enseña este salmo allí, pero ellos tratan de envolverlo a uno con esto para sostener que solo 144.000 van al cielo, que la tierra la van a heredar los mansos, aquellos que murieron siendo parte de la iglesia de Dios, y los otros serán destruidos totalmente en el infierno. Entonces, cuando nos traigan el Salmo 37:11, por favor, leámoslo todo, miremos el contexto, explíquemelo, porque aquí hay una clara definición no de una tierra como tal, sino de unos impíos y unos mansos, el fin de cada uno de ellos. Ahora, cuando Henry habla de si podemos nosotros meternos en política y de poder, pues la palabra de Dios dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Y segunda de Timoteo capítulo 2 es un consejo para todos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros como pastores y como líderes nunca debemos estar metidos por amor a Dios en política, para evitar conflictos, para evitar cosas. ¿Por qué? ¿Qué causa la política? Un viaje de problemas. Entonces, en ese caso, nosotros, al menos yo, me cuido mucho de eso. Ustedes nunca ven en mis redes nada de política, ni me ven hablando nada. De pronto que Henry y yo, Juan, nos ponemos a hablar del pueblo, cómo va esto, hombre, este presidente, hombre, este y lo otro, pero hablar no destruyendo y no sacando cosas al mundo. Entonces nosotros como líderes debemos de cuidarnos mucho de eso. Y aún como cristianos, es que no como líderes. Tristemente vemos cristianos peleando en las redes y sacando cosas absurdas, que comparan hasta personas y sacan textos bíblicos para mostrar y sustentar cosas erróneas. Y lo triste es que muchos entran en el juego y comienzan a pelear cuando esto no es el mandato. Entonces, un consejo, o sea, yo como Elkin mirando este texto, no me enredo en nada de política, nada que tenga que ver con la política. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podemos votar? Sí, claro, a mí alguien me pregunta, ¿por qué va a votar? Hombre, yo miraré, puede que sí, puede que no, puede que en blanco, bueno, pero partiendo de ese punto, no nos debemos de enredar en nada de política. Bien. Benja. Gracias, hermano. Sí, es muy claro. El Señor nos da la libertad de ejercer el derecho en nuestro país de votar. Pero claramente nos lo dice José, ¿no? Dios lo puso ahí. Bajo esa circunstancia con sus hermanos, haciendo una comparación, guardando las proporciones de la época de José y nuestra época actual. Eh, digamos que es un presidente de nuestra época actual, porque el Señor lo ha puesto ahí, no lo sabemos. Sin embargo, él, con el Señor en su corazón, lo hizo. Eclesiastés 3:11 nos dice, a ver, se me fue, qué pena, hermano. Me fue. Él ha hecho todo, apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No sé, pero José nos da una enseñanza muy fuerte. Es
Para nosotros, especialmente como lo dijo el hermano Henry, los latinos, nuestro impulso, no sé por qué, no sé qué es nuestra mezcla terrenal, pero el Señor hace su obra por medio de su palabra, y eso es una gran bendición, hermanos. Juan, Am, Tengo una duda referente al comentario del pastor Elkin de que no nos debemos de mezclar en la política. Am, que yo recuerde, no hay en las escrituras algo que nos diga que un cristiano no se debe meter en la política. Aquí el ejemplo de Josué, ¿verdad? Que él terminó en la política, porque siendo el segundo en Egipto, en el mundo que reinaba en ese momento, él estaba en la política, porque siendo el segundo, no hay forma de no serlo. Tal vez en la política moderna, en como es ahora, es muy diferente, pero también si Dios decide poner a una persona en la política para el bien de los demás, ah, no sé, tengo esa duda de que, por favor, corríjanme si es que en la escritura Dios nos dice que no debemos meternos en la política. vamos a darle la apelación a Elkin. Pero Bueno, vamos a escuchar a Mari y ya Elkin contesta a Mari listo. y a Juan, listo. Sí, mencionar que todo es política. Por ejemplo, eh, yo creo que aquí la mayoría nos atendemos por un sistema, a veces cuando se puede, privado y pagamos los altos costos de lo que significa la salud privada, por ende, de una u otra manera nos vemos obligados a tener que atendernos por el sistema general público de un país. ¿Qué pasa? Que dentro del ejemplo que quiero dar es que uno a veces dice, pucha, tengo que ir, acá en Chile, por ejemplo, si yo quiero ir a la atención pública, no de urgencia, yo tengo que levantarme muy temprano, ir a hacer una fila tremenda y sacar números. Si es que alcanzo, de acuerdo a a la cuota que tienen diaria, obtengo el número, si no, no, y tengo que volver. Entonces, claro, a lo largo de la vida uno de repente igual hace comentarios y dice, pucha, tengo que levantarme temprano, no siempre alcanzo números. Ya uno emite una opinión en contra de un sistema que tiene que ver con la política. Y la política abarca todo, economía, salud, educación, seguridad, que la inmigración misma, es un tema álgido hoy en día. Entonces, sí, yo concuerdo en que uno como cristiano tiene que tomar la actitud de cristiano, o sea, no llegar a emitir juicios, no tomar comportamientos, por ejemplo, no sé, participar en marchas y exponerse, o estar tomando actitudes agresivas o comentarios agresivos. No, siempre nosotros tenemos que ser un ejemplo. Ahora, distinto es cuando uno tiene una opinión y que lleva a la política indistintamente. Y con relación a lo que dice Juan, yo también hasta donde conozco y he estudiado la palabra eh, durante todos estos años tampoco. Yo creo que se cae un poco, sin ofenderlo, Pastor Elkin, por favor, dentro de en lo que es el legalismo, de imponer algo. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos suficiente capacidad como para poder discernir, gracias a Dios, gracias al Espíritu, porque nos da esa capacidad de poder ver lo que es prudente, lo que es recomendable, lo que a nosotros como cristianos también nos conviene. Por ejemplo, yo años atrás, bueno, yo siempre he estado muy cercano a lo que es la política en general. Yo tengo una opinión muy personal, yo la emito, pero también soy súper moderada. Yo tengo una opinión muy dura, pero soy muy moderada también. Entonces, y no me meto en cosas donde veo que no es sano para nosotros los cristianos, porque la política, si uno se empieza a meter ya en cosas más activistas, entre comillas, la verdad es que es una, perdón la expresión, pero es lo que yo digo, la política es una mugre, porque está conformada, hablemos de lo que es visible, es una cosa
de no creer, o sea, hay actitud, uno ve actitudes humanas, se dan situaciones, no, terrible, es muy triste, pero la política bien llevada, en cuanto a la opinión que uno pueda tener, en cuanto a entender ciertas cosas y a tener, a no perder de vista eso que también dice Juan, o sea, el Señor pone personas dentro de los cargos o de las autoridades que tienen que ver con la política y hay personas que se destacan dentro de la política siendo cristianos, que lo Bien, manifiestan también abiertamente. Eso. muy bien. Entonces vamos a contratar a un abogado para esto. ¿Quién Si va, de, si de quién pronto va? me hice entender mal, pido perdón, pero claro, en la Biblia en ninguna parte hay donde se prohíba actuar en la política. Aún antes, si nosotros vamos y miramos el capítulo 13 de Romanos, someteos a toda autoridad. Nosotros estamos llamados a votar en política porque es un mandato de los estatutos o la constitución de cada país. Yo decir, no, es que yo no voy a votar porque no me gusta burlarnos esto y lo otro, pues yo respetaría a una persona de esas, pero estamos llamados, si no quiere, así sea, a votar en blanco. Ahora, el punto es, cuando, y quise decir yo, de pronto, si no me hice entender, pido perdón, la palabra de Dios dice en Lucas 6:13, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. En ese sentido, miramos yo como líder, por eso dije yo como líder, yo respeto si una persona quiere hacer política y lo puede hacer, y lo puede hacer, no hay ningún problema. Como dice, como dice Mari, hay gente en la política y tristemente vemos que cuando llega una persona o un cristiano o algo, siempre termina un tao con ellos muchas veces, no siempre. Pero usted y yo como líder de una iglesia, Dios dice, ninguno que milita en las cosas del Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si yo quiero lanzarme a la presidencia, si yo quiero lanzarme a una alcaldía y soy pastor, primero debo renunciar a mi pastorado. Y eso no quiere decir que dejo de ser cristiano, no, pero decida cuál de las dos va a seguir. Cuando yo hablo, que a mí no me ven en redes sociales, es porque como pastor no es un buen testimonio. Usted nunca va a ver un testimonio mío en Facebook o contestándole a alguien. No, no me meto en eso. Pero usted viene a hablar conmigo de política y yo hablo con usted de política. Usted me dice, venga, ¿será que usted me apoya? Yo me voy a lanzar al consejo. Claro, cuente con mi voto si yo veo su programa y bien y todo. Estamos libres de eso. El punto es, cuando nosotros como cristianos entramos en esas controversias, todos nosotros utilizamos de la política. Pablo dice allá en 1 Corintios 5 que no juntéis con los fornicarios, con los adúlteros de este mundo, pero habla que son con aquellos espirituales, porque si fuera con estos, entonces nos tocaría salir de este mundo. Todos nosotros tenemos contacto con un incrédulo, con un mal político, con todo. Entonces el punto es, personalmente, no, yo no lo haría. No, y si lo va a hacer, yo créame que si un pastor se va a lanzar a una iglesia, vamos, Henry dice, hombre, Elkin, me van a apoyar que me voy a lanzar al Consejo de Medellín. Claro, Henry, pero primero tiene un paso a hacer. Renuncia a su pastorado. No puede servir a dos señores. La Biblia dice, usted no puede estar en la política, en lo de Dios. Usted no se puede meter en los negocios de este mundo y en los de Dios porque va a terminar a un lado de los dos, o mal con el uno o mal con el otro. Es desde ese punto, no es diciendo que no podemos hacer política, no, claro que sí, podemos hacer, pero tener cuidado de eso. Y como dijo Mari y Juan también creo que dijo, es tener cuidado de lo que nosotros vamos a hablar de la política, entrar en discusiones vanas, porque tristemente uno ve en Facebook personas que dicen ser cristianos y yo no cuestiono su fe, cuestiono sus frutos, como maldiciendo y renegando a otra persona y renegando de un presidente o renegando de un candidato o de un concejalo de X o Y persona por esto, cuando en vez de eso Dios nos manda a que oremos por nuestros líderes para que vivamos quiera del Señor en vez de estar destruyendo. Entonces el punto es ese, como líderes no debemos de estar en dos lados. Si lo vamos a hacer, renunciemos como cristianos, tengamos cuidado de cómo estamos trabajando con la política. Gracias. Norma, Sí, buenos días, bendiciones. Espero que estén bien.
Sí, esto, ¿verdad? Mi humilde opinión acerca de los venturados, de, ¿verdad? Los mansos, ¿verdad? También Dios nos incita aquí que seamos humildes, pacientes, ¿verdad? Que tengamos un carácter suave, que no respondamos con orgullo, teniendo siempre, que estoy un poco resfriada, teniendo siempre, ¿verdad? Que la confianza plena en Dios. Me gusta mucho el Salmo 37:11, donde nos dice que los mansos heredarán la tierra. Eso es verdad que Dios nos da una esperanza, como una promesa de que si seguimos sus caminos, ¿verdad? Todo nos irá a bien. Y también como dice el hermano, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son engañosas, especialmente la Biblia no nos dice habla de la política, no, sino, pero no, nos incita también a tener mucho cuidado, porque el mundo nos pone las cosas inversas y entonces no podemos perder nuestros valores como cristianos y no podemos estar, como dijo el compañero pastor, adorar a dos dioses. Tenemos que decidir o seguimos a uno o nos quedamos con otro, porque los poderes del mundo nos suelen dominar, pero tenemos que tener siempre la plena confianza en Dios, porque el reino de Dios nos promete a los humildes de corazón que somos los verdaderos herederos de Él. Amén. Eh, Hay un tema aquí muy interesante que también hablamos ahora acerca de la venganza. Y la Biblia habla de una serie de salmos que se llama los salmos imprecatorios. Y es una de las cosas que aprendemos con esos salmos es la manera pues, que Dios se venga hacia los incrédulos. Y esos salmos imprecatorios es un mensaje de ley muy fuerte. Cuando si alguien lee uno de estos salmos y no sabe qué es el evangelio, pues va a quedar en su mente la idea de que Dios es un Dios vengativo, solamente vengativo. Pero, ¿qué queremos aprender con esto? Y es una aplicación al primer mandamiento, porque ser manso va conectado con el primer mandamiento en cuanto que se confía plenamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cómo Dios está moviéndonos en esto, cómo Dios nos ayuda y nos guía en esta situación, como el ejemplo de José, que todo eso a lo último José se dio cuenta. Y es una aplicación también de Romanos, de que todo lo que pasa es para nuestro bien, todas las cosas son para nuestro bien, y José pues vivió eso y aprendió eso. Y esos salmos hay varios en la Biblia, como el 5, el 6, el 10, el 12, el 35, el 58, el 59. Pues hay varios salmos que usan esta manera imprecatoria de Dios, o sea, que son oraciones eh, donde el salmista pide a Dios que juzgue y castigue a sus enemigos, invocando la ira y el juicio de Dios. Es muy interesante eso. Jonás va a hacer unos devocionales de los Salmos. Mañana va a empezar con los devocionales de los Salmos y tal vez va a sacar algunas cosas de esos con los Salmos. O el quien que le gusta tener temas así, tal vez, bueno, si prepara temas de los Salmos imprecatorios, porque eso nos ayuda mucho cuando hacemos los devocionales a confiar en Dios, o sea, que no está en nuestras manos el cambiar el rumbo de cosas, sino que estamos en manos de Dios y Dios nos da el juicio cristiano y la sabiduría cristiana para saber qué vamos a hacer en ese mundo. Por eso, para dejar a sacar el tema de los mansos, pues pidámosle a nuestro Dios, seamos pacificadores, pidámosle a Dios aprender a ver todo en buen sentido. Pidámosle a Dios que si todos sabemos cómo somos, si somos personas de conflicto fácil, de pelea fácil, de ser muy contestones, porque muchas veces somos muy contestones, pues pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, ¿cierto? De Mm. guardar silencio, porque eso es lo que significa el texto que leyó Benjamín de poner la otra mejilla. Significa de esperar un poquito, de calmarnos un poquito. A mí me sirvió una vez poder tener en la pantalla de mi computador texto de Santiago. Si todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
A mí me ayudó mucho porque, bueno, uno fue criado de cierta manera y, y todo esto, pero esos son versículos que cuando usted los está viendo siempre, los está viendo, el Espíritu Santo va trabajando y solamente es la palabra. Muy bien, vamos a marcar hasta acá. Vamos a prepararnos para nuestro culto y vamos a pedir el favor a Elkin para que nos despide con oración. Y bueno, pues oramos por la salud de Norma, que ha estado enferma. También, pues, tanto Mari como Arturo, pues, nos deben la torta de cumpleaños. Allá en Chile es muy famoso el vino. Que Mari nos invite a una buena botella de vino y Arturo a unos buenos tacos con tequila para celebrar. Bien, bien Sí, con, delicioso. con mucho gusto. Quiero comentarles, Pastor Henry, que Sí, este próximo 20 de septiembre va a estar aquí el Pastor Luis Acosta en la ciudad sí. y se va a hacer un servicio de alabanza de oración muy bonito, muy hermoso. Ya tenemos el lugar y tenemos el tiempo y todo, y bueno, pues ya estamos preparándonos para alabar al Señor como Él merece, ¿verdad? A lo mejor no lo hacemos como debíamos, pero lo hacemos con mucho amor hacia Él. Bueno, sí, Luis está allá en México, sí, sí, sí. Yo creo que para noviembre nos vemos, si Dios quiere. Muy bien, Va a vamos a ser una terminar alegría con muy grande, oración. Pastor. Por acá lo Sí, esperamos. sí, esta vez no pude ir porque se juntaron muchas cosas, pero vamos a seguir planeando. Muy bien, esto. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más queremos darte gracias por permitirnos reunirnos a estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú atesorándola en nuestros corazones, Señor, para que la podamos hacer viva en nuestras vidas y la podamos enseñar tal y como es. Señor, queremos darte gracias por haberle dado un día más de vida, un año más de vida a Arthur y a Mari, Señor. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, guiando bajo tu gracia, Señor, y manténnos a cada uno bajo ella hasta el día que partamos de este mundo para que podamos ir a tu presencia, vivir y a reinar contigo por toda la eternidad. Señor, también tú conoces todas nuestras necesidades. Dejamos también en especial a nuestro hermano Mariano, que viene delicadito de salud, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo, Señor, y confortándolo en estos momentos. También nuestras necesidades, Señor, tú las conoces, las de cada uno de nosotros. Primero nuestras necesidades espirituales, Señor. Sabemos que todos tenemos un lugar que el diablo trata de manejar y que muchas veces flaqueamos, pero confiamos en tus promesas, Señor, de que tú siempre nos sacarás adelante. Una vez más confesamos como el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Enséñanos a depender siempre, Señor, de ti, aún en estos momentos cuando nuestro temperamento quiere solevarse, Señor. Recuérdanos siempre que estamos llamados a ser pacificadores, no personas que hacemos parte de los conflictos. Danos sabiduría para actuar en este mundo de esta forma. También, Señor, nuestras necesidades físicas, aquellos que estemos en recuperación, Señor, que podamos seguir recuperándonos de tu mano, aquellos que estemos con alguna enfermedad, que seas tú sanando conforme a tu voluntad, y sino también fortaleciendo, Señor, llevándonos a entender que tu gracia es suficiente para nosotros. También, Señor, dejamos nuestras necesidades económicas. Todos tenemos de una u otra forma necesidades también, Señor. Queremos dejarlas en tus manos y pedirte que seas tú aparejando todo y que nos dé la sabiduría y el convencimiento para creer y estar seguros que todo lo que tú obras en nuestras vidas es para nuestro bien, Señor. Ahora, Señor, entregamos esta nueva semana que comenzamos para que tu Espíritu Santo nos guíe en este camino y cada día nos estés llevando a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 Bien, Bendición para hermanos. todos. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones Amén. para Amén. todos, que estén Gracias por bien. estar Feliz acá. cumpleaños, Amén. hermana Mari. Bendiciones. Les Bienvenido, queremos Muchas mucho. vicario. bendiciones a Dios le todos. bendiga. Gracias por la Bendiciones. clase. Pastor, gracias, hermanos. A la Dios clase les como bendiga a siempre. todas, Bendiciones. hermanas y hermanos. Qué bueno, Bendiciones. terminamos como mansos. Muy bien, así es. Amén. Luego. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Bendiciones y Bendiciones a gracias, todos desde pastor. Colombia, hermano Henry. Anúncieles el café colombiano. Ah, ya acabé, ya se me acabó el café, voy a ir a recargarlo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes, hermano. Bendiciones, Johnny.